es lo que causa el daño celular, los dolores de cabeza, la inflamación de las articulaciones y el malestar. El trabajo del segundo soldado es tomar este veneno y convertirlo rápidamente en algo inofensivo que usted elimina en la orina. Aquí está la trampa del envejecimiento que nadie le cuenta. Después de los 60, la producción de este segundo soldado en su cuerpo cae drásticamente. Entonces, ¿qué pasa? Su hígado convierte el alcohol en veneno rápidamente, pero tarda mucho más en limpiar ese veneno. Es como si los recolectores de basura de su ciudad se declararan en huelga en medio del verano. La basura se acumula. El acetaldehído se queda circulando en su sangre durante horas más de lo que lo hacía cuando usted tenía 40 años, inflamando sus nervios, matando células cerebrales y acumulando silenciosamente grasa en el hígado. Y hay un factor crítico más, el agua. A medida que envejecemos, nos secamos. Un hombre de 80 kilos a los 60 años tiene significativamente menos agua corporal que el mismo hombre a los 30. Esto significa que el alcohol se vuelve mucho más concentrado en su sangre. Es la misma dosis de veneno, pero disuelta en un balde más pequeño. Entonces, la estrategia inteligente no es solo beber menos y sufrirlo. Es proporcionar soporte biológico para que este segundo soldado vuelva a trabajar e impedir que el alcohol entre en su torrente sanguíneo como un tsunami descontrolado. Y la primera línea de defensa comienza antes incluso de que usted toque el vaso. Veamos cómo construir esta barrera ahora. Aquí está el error número 1 que el 90% de los hombres comete y que destruye su hígado sin que se den cuenta. Voy a comer un pancito, una tostada o un aperitivo para hacer base en el estómago. Pare con eso ahora mismo. Comer carbohidratos simples, pan, pasta o papas fritas antes de beber es un desastre metabólico. Actúan como una esponja temporal. Absorben el alcohol rápidamente, sí, pero minutos después se disuelven y liberan todo ese azúcar y alcohol de una sola vez en su intestino. Esto causa un pico violento de insulina. Y cuando usted mezcla un pico de insulina con alcohol, le está dando una orden directa a su hígado. Deja de quemar energía y almacena todo esto como grasa visceral ahora mismo. Es la vía rápida hacia el hígado graso. Para blindar el hígado de verdad, no necesita masa. Necesita grasa y proteína. El protocolo ideal, exactamente 30 minutos antes de abrir la botella, es ingerir grasas saludables. Disfruta de su copa de vino en la cena, o de esa cerveza fría en el asado del domingo. Sé que sí. Es uno de los pocos placeres a los que se niega a renunciar después de décadas de trabajo duro. Pero últimamente, seamos honestos, algo ha cambiado. Ese par de cervezas que antes apenas le hacían cosquillas, ahora lo dejan lento, con el pensamiento pesado o con una acidez que dura todo el día. El médico mira sus análisis de enzimas hepáticas, frunce el ceño y dice esa frase que usted teme. Es mejor cortar la bebida. Y en el fondo surge ese miedo silencioso. Tendré que convertirme en el viejo gruñón que solo bebe agua con gas mientras todos los demás se divierten. Tengo noticias que van en contra de casi todo lo que le han dicho hasta hoy. Para la gran mayoría de los hombres mayores de 60 años, el problema real no es el alcohol en sí. El problema es que usted sigue bebiendo usando el manual de instrucciones de un cuerpo de 30 años. Pero su hígado de 60 años opera con un software biológico completamente diferente. Lo que la medicina moderna de la longevidad ha descubierto es que existe una ventana de consumo seguro. Un protocolo específico, casi militar, que le permite mantener su placer social, pero hackeando la forma en que su cuerpo procesa la toxina, protegiendo su hígado casi instantáneamente. Hoy no le voy a pedir que se vuelva abstemio si no quiere. Le voy a enseñar a beber con inteligencia metabólica. Le mostraré qué comer exactamente 30 minutos antes del primer sorbo, y no es pan. ¿Qué bebida es la menos mala para su próstata e hígado? Y el suplemento barato que los médicos usan en emergencias y que usted debería tener en su cajón ahora mismo. Si quiere brindar por la vida por otros 20 años, con salud, claridad y sin culpa, preste mucha atención. Olvide lo que sabía sobre beber socialmente. El protocolo del hígado blindado comienza ahora. Para aplicar este protocolo y blindar su cuerpo, primero necesita entender por qué un vaso de cerveza hoy lo derriba más que 5 vasos en la época de la universidad. No está todo en su cabeza. Y no es solo cansancio, es bioquímica pura e implacable. Cuando usted bebe, el alcohol no desaparece mágicamente. Su hígado necesita descomponerlo. Utiliza 2 herramientas principales, 2 tipos de soldados llamados enzimas.
El primer soldado convierte el alcohol en una sustancia llamada acetaldehído. Recuerde ese nombre. El acetaldehído es un veneno. Es la receta bioquímica perfecta para crear esa grasa visceral dura, la famosa barriga cervecera, y acelerar la inflamación de la próstata. Categoría 2, el territorio neutral, con moderación. Aquí tenemos el vino tinto seco y las cervezas artesanales puro malta. El vino tinto tiene polifenoles y resveratrol. ¿Es bueno? Sí, pero no se engañe. Sigue siendo alcohol. La gran ventaja aquí es que, si es un vino verdaderamente seco, tiene poco azúcar residual. El peligro de los vinos, especialmente los más baratos, son los sulfitos y aditivos que pueden causar dolores de cabeza terribles en quienes ya tienen un hígado sensible. Si elige vino, beba el doble de agua. Categoría 1. La elección del cirujano, lo más limpio. Si su objetivo es despertar sintiéndose bien mañana, los campeones son los destilados claros. Vodka de alta calidad, ginebra o tequila 100% agave. ¿Por qué son los mejores para su hígado? La respuesta está en una palabra: congéneres. Los congéneres son impurezas tóxicas generadas durante la fermentación que dan color y sabor a las bebidas oscuras como el whisky barato, el brandy o el vino de Oporto. Estas impurezas empeoran la resaca hasta 10 veces más. Los destilados claros pasan por múltiples filtraciones que eliminan casi todo esto. La bebida de la longevidad sería una medida de vodka o ginebra de calidad, mezclada con agua con gas y mucho limón exprimido, sin azúcar, sin edulcorante. Obtiene el placer del alcohol, pero en su forma más pura, sin el pico de insulina y sin las toxinas extras de la fermentación. Es la bebida más gentil que existe para que un sistema de 60 años procese. Pero incluso eligiendo la bebida correcta, su hígado todavía necesita munición para la batalla. Y ahí es donde entra el acelerador de recuperación. Aquí es donde la ciencia separa a los aficionados de los verdaderos profesionales de la longevidad. Ya ha blindado su estómago y elegido la bebida correcta, pero ahora su hígado está a punto de entrar en una zona de guerra química, y no puede luchar desarmado. Existe una molécula poderosa dentro de su hígado llamada glutatión. Es conocida por los médicos como el maestro antioxidante. Es la responsable de apagar el incendio que el alcohol causa en sus células. ¿El problema? La reserva de glutatión de un hombre de 60 años es limitada y se agota rápido. Cuando el glutatión llega a cero, el daño real comienza. Ese es el momento en que las células mueren. Pero la buena noticia es que usted puede reabastecer la munición de su hígado antes incluso de que comience la batalla. Existe un suplemento barato y accesible en cualquier farmacia llamado NAC, N-acetilcisteína. Los médicos realmente usan NAC en hospitales para salvar hígados en casos de sobredosis de ciertos medicamentos. Es el precursor directo del glutatión. La estrategia táctica es simple. Considere tomar 600 mg de NAC unos 30 minutos antes de comenzar a beber. Siempre hable con su médico antes de comenzar cualquier suplementación, por supuesto. Esto le da a su hígado un suministro extra de defensa para neutralizar las toxinas tan pronto como lleguen. El segundo elemento vital, vitaminas del complejo B. El alcohol es un ladrón de nutrientes. Secuestra específicamente la vitamina B1, tiamina, de su cerebro. La deficiencia de B1 es lo que causa esos lapsos de memoria, la niebla mental y esa sensación de lentitud al día siguiente. Tomar un buen complejo B antes de acostarse no es magia para el dolor de cabeza, pero es un escudo para sus neuronas. Es la diferencia entre despertar olvidadizo y despertar lúcido. Y, finalmente, la regla de oro de la hidratación, que probablemente usted ignora. Por cada sorbo de alcohol, un sorbo de agua. ¿Parece molesto? Tal vez. Pero es fisiológico. El alcohol inhibe la hormona que retiene la orina. Usted orina más líquido del que bebió. Si no reemplaza esa agua en tiempo real, sus riñones entrarán en modo de pánico y robarán agua de donde puedan, incluido su cerebro. Por eso le palpita la cabeza al día siguiente. Su cerebro está literalmente deshidratado y encogido dentro de su cráneo. Use agua para diluir el veneno. Use NAC y vitamina B para proteger las células. Pero preste atención porque hay un error final, un error grave que envía a miles de personas a la sala de emergencias cada año y que usted debe prometer nunca cometer. Eso es lo que veremos en el último paso. Ahora, la advertencia más importante de este video. Si olvida todo lo que dije hasta este punto sobre el aceite de oliva o el vodka, necesito que grabe esto en su memoria. Nunca, bajo ninguna circunstancia, tome acetaminofén, Tylenol, paracetamol,
para curar un dolor de cabeza por resaca o mientras todavía está bebiendo. Muchos hombres hacen esto en piloto automático. Les empieza a doler la cabeza y toman una pastilla, pero cuando el alcohol y el acetaminofén se encuentran en su hígado al mismo tiempo, crean una reacción química cruzada devastadora. Su hígado, ocupado tratando de procesar el alcohol, se ve obligado a procesar el analgésico a través de una vía alternativa tóxica, generando un compuesto que mata las células hepáticas casi instantáneamente. Esta mezcla es una de las causas más comunes de insuficiencia hepática aguda en adultos y una de las principales razones para trasplantes de hígado de emergencia en el mundo. Es un juego de ruleta rusa que usted no quiere jugar. Si realmente necesita un analgésico al día siguiente, opte por otros tipos, como ibuprofeno o aspirina, siempre que su estómago lo permita. Pero manténgase alejado del paracetamol cuando haya alcohol en su sangre. Recapitulemos su nuevo arsenal. El protocolo de blindaje 60 Plus. La base. Coma grasa y proteína 30 minutos antes. Huevos, aceite de oliva, aguacate. Nunca beba con el estómago vacío o solo con pan. La elección. Prefiera destilados claros, vodka, ginebra o vinos secos. Huya de los cócteles dulces y cargados de azúcar. La hidratación. Alterne religiosamente un vaso de alcohol, un vaso de agua. La defensa. Considere usar NAC y complejo B como sus escudos biológicos. La regla de oro. Nunca mezcle con paracetamol acetaminofén. Beber después de los 60 no se trata de beber más. Se trata de beber mejor. Se trata de tener la dignidad de despertar al día siguiente sintiéndose bien, con energía para jugar con sus nietos, para caminar, para vivir sus proyectos. El alcohol debe ser un sirviente de su placer, no el amo de su salud. Usted llegó aquí porque se niega a aceptar el declive como algo natural. Y ese es exactamente el tipo de hombre que queremos aquí. Si esta guía le ayudó a entender mejor su propia máquina, tengo una invitación. Suscríbase al canal ahora. Estamos construyendo la comunidad más grande de hombres que han decidido envejecer con fuerza e inteligencia. Y quiero saber de usted en los comentarios cuál es su bebida favorita y cuál de estas estrategias va a probar el próximo fin de semana. Escríbalo aquí abajo. Un brindis por su salud. Con inteligencia. Nos vemos en el próximo video. ¿Por qué funciona esto? Es mecánico. La grasa tarda mucho en digerirse. Cuando llega al estómago, envía una señal para cerrar la válvula que conecta el estómago con el intestino, llamada píloro. Con esta válvula cerrada, el alcohol queda atrapado en el estómago y solo se libera al intestino gota a gota. En lugar de una inundación tóxica, su hígado recibe un goteo lento y manejable. Entonces, ¿cuál es el aperitivo de blindaje? Aquí están las 3 mejores opciones. Primero, aceite de oliva extra virgen. Rocíe generosamente su ensalada o vegetales. Es potente, antiinflamatorio y recubre la pared gástrica. Segundo, aguacate, palta o huevos. Un huevo duro o medio aguacate proporciona la matriz perfecta de grasa y proteína que crea esta barrera física. Tercero, un puñado de nueces o almendras. Son ricas en grasas buenas y vitamina E, que comienza a combatir la oxidación incluso antes del primer sorbo. Si hace esto, el nivel máximo de alcohol en su sangre será hasta un 30% menor que si bebiera con el estómago vacío o comiera pan. Sentirá el placer de la bebida, se relajará, pero su hígado podrá procesar la basura con calma, sin entrar en pánico y sin inflamar su cuerpo al día siguiente. Pero ahora que hemos blindado el tanque, necesitamos elegir el combustible. Y aquí es donde la mayoría de los hombres se equivoca terriblemente en su elección de bebida. Ahora que hemos blindado el estómago, ¿qué va a poner dentro de él? Aquí es donde muchos hombres sabotean su propia salud pensando que están tomando buenas decisiones. La verdad es que no todo el alcohol es igual. Algunos actúan en su cuerpo como bombas sucias llenas de metralla. Otros son más limpios y fáciles de procesar. He clasificado las bebidas en 3 categorías para hombres mayores de 60 años, basándome estrictamente en el impacto metabólico y la pureza de filtración. Comencemos con la categoría 3, la zona de peligro. Evite a toda costa. Aquí están las cervezas industriales comunes, esas hechas de maíz y cereales no malteados, y los cócteles dulces, como caipiriñas azucaradas, margaritas o licores cremosos. ¿Por qué son los peores? Porque combinan alcohol con azúcar refinada o carbohidratos simples. Cuando ingiere esta mezcla, la insulina se dispara.
Su hígado, que debería estar ocupado filtrando el alcohol, recibe una orden de emergencia de la insulina. Detén todo y almacena esta energía como grasa ahora.